Buenas tardes, colegas. Gusto en saludarles. Espero se encuentren bien. Eh, Vamos a iniciar. Solo déjenme chequear aquí que esté grabando. Sí. Bien. Bueno, tal como habíamos indicado anteriormente, hoy es nuestra tercera y última sesión del seminario, ¿verdad? Y en esta oportunidad vamos a explorar el tema de la evaluación del desempeño como un proceso estratégico y, y planificado que se debe dar en las organizaciones. Quiero primero que nada validar que me estén escuchando, por favor. Hola, licenciado, buenas noches. Sí, lo escuchamos bien. Gracias, muy amable. Bueno, entonces les decía, vamos a hablar de la evaluación del desempeño. Perdón, que salté aquí. Ok. Bueno, cuando nosotros hablamos de la evaluación del desempeño, estamos hablando de un proceso sistemático, un proceso que no es casual, un proceso que no lo lleva a cabo el que quiere y el que no quiera, ¿no? Es un proceso clave en el cual recursos humanos lidera este proceso en beneficio del resto de la organización a través de los gerentes de línea. Entonces, para llevar a cabo un proceso de evaluación del desempeño, es importante, antes de hacer algo, tomar en cuenta algunos aspectos. El primer aspecto es que haya una aprobación de la directiva, es decir, que la directiva esté al tanto y apruebe que la organización, a través del liderazgo de recursos humanos en esta materia, prepare todo este proceso. Ahora, ¿qué debe preparar recursos humanos para llevar a cabo este proceso? Bueno, son varias cosas que hay que hacer previamente, ¿verdad? Lo primero es obtener la aprobación de la directiva de que se va a llevar a cabo este proceso. Eso es lo primero. Una vez que la directiva ha aprobado la ejecución de la evaluación del desempeño, recursos humanos debe considerar algunas tareas o actividades previas antes de darse a la tarea de materializar este proceso. Lo primero que debe hacer es definir el método que va a utilizar. Entonces, hay varios métodos, ¿verdad? Hay algunos que llaman tradicionales, hay otros que se llaman modernos, pero al final son métodos. Eh, el método no tiene nada que ver con la plantilla, ¿ok? Una cosa es la plantilla o el formato que utilicemos y otra cosa es el método. Pero aparte del método, debe considerar algunas políticas. ¿Qué son políticas? Las políticas son instrumentos oficiales que sirven de guía para la gestión de una organización. Entonces, estas políticas evidentemente van a estar asociadas al tema de evaluación del desempeño. Por ejemplo, una política que tenga que ver con ajuste salarial, por ejemplo, producto del desempeño de la evaluación, ¿verdad? De la evaluación de los resultados. Otra podría ser una política que esté asociada a la promoción o ascenso de un colaborador que ha venido desempeñando un trabajo muy bien, extraordinario, y es, por ejemplo, merecedor de un ajuste. Una política en la cual se pueda recomendar la desvinculación de una persona, una política en la cual se considere la promoción de una persona a recibir una capacitación especial. Entonces,
Las políticas las define recursos humanos y las puede validar con los gerentes de línea. Ahora, para que las políticas funcionen, dentro de cada política debe haber un procedimiento. Entonces, vamos a recapitular. Lo primero que hace recursos humanos es gestionar que se va a llevar a cabo una evaluación del desempeño. En segundo lugar, busca la aprobación de la directiva. En tercer lugar, define las políticas. Y en cuarto lugar, desarrolla el o los procedimientos que se deben llevar a cabo para ejecutar esa política. Todavía faltan unas cosas, pero vamos a detenernos un momento y vamos a pensar en una política de características monetarias, es decir, una política que esté asociada para aquellos trabajadores que son merecedores de un ajuste salarial. Entonces, recursos humanos por sí solo, no toma la decisión del porcentaje de ajuste salarial. Puede proponer, pero al final la última palabra la tiene el área financiera. ¿Por qué? Porque es el área que administra y gestiona todas las finanzas de la empresa, así como los ingresos, así también los egresos. Entonces, recursos humanos pudiese proponer que las personas que van a recibir aumento sea de tanto por ciento, pero finanzas es el que tiene la última palabra. E incluso el presidente, el director, indistintamente del monto que yo le dé como recursos humanos, lo va a validar con finanzas. Entonces, finanzas se convierte en un aliado en el proceso de evaluación del desempeño referido a los temas financieros. Ahora bien, ya dijimos que Recursos Humanos busca la aprobación de la directiva, le presenta el método, le presenta las políticas, le presenta los procedimientos, valida con finanzas. Pero supongamos que eso queda aprobado y finanzas dice, sí, se le puede dar tanto por ciento de ajuste salarial para las personas que estén en el rango A, rango B, rango C, etc. Y se define, Recursos Humanos propone la fecha en la cual se va a llevar a cabo la evaluación del desempeño. Entonces, señores, aquí hay dos momentos que hay que diferenciar muy claramente. El primer momento es el periodo en el cual cada gerente de línea o supervisor va a utilizar para monitorear y conocer el nivel de rendimiento de cada colaborador que está a su cargo. Eso es lo primero. Entonces, supongamos que nuestra evaluación, es anual, supongamos, ¿verdad? Entonces, si nuestra evaluación es anual, Recursos Humanos pudiese decir a los gerentes de línea o a los encargados de llevar a cabo la evaluación del desempeño, pudiese decir, bueno, desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre va a ser el periodo en el cual cada gerente de línea va a monitorear el desempeño, el avance, el rendimiento de los colaboradores. Y desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre se van a llevar a cabo las socializaciones. ¿Qué significa eso de las socializaciones? No es más que esa reunión privada en la cual interviene el gerente de línea o supervisor y el colaborador, donde hay una conversación sobre la apreciación que tiene el gerente sobre el desempeño de esta persona. Pero para que esto no se convierta en un problema, como algunas veces suele suceder,
que el gerente de línea tiene una percepción del rendimiento y el colaborador tiene otra percepción distinta, recursos humanos lleva a cabo dos pasos. Así como le dije, busca la aprobación de la directiva, presenta el método, define las políticas, define los procedimientos. Hay dos elementos, dos acciones adicionales que se deben incluir. Entonces, la acción número 5 es capacitar a los gerentes de línea o personal que va a cumplir el rol de evaluador sobre el proceso, porque acá vamos a decir que la evaluación del desempeño es un proceso. Ese proceso lo va a explicar recursos humanos a toda persona que tenga rol supervisor o que tenga rol evaluador. Entonces le va a explicar el método, le va a explicar las políticas, le va a explicar los procedimientos, le va a indicar que ya hay una aprobación de la directiva, que ya le va a explicar que ya hay una aprobación de finanzas referida a los ajustes salariales para aquellas personas que así lo merecen. Y también les explica, perdón, y también les explica, la plantilla. Porque una cosa es el método y otra es la plantilla. Entonces, esto con la finalidad de que cada supervisor o gerente de línea o encargado de la evaluación del desempeño sepa qué se hace del 1 de febrero al 30 de noviembre. ¿Qué se hace en ese periodo que hemos llamado monitoreo? Cada gerente de línea o supervisor debe estar consciente que con cierto nivel de periodicidad, que puede ser diario, semanal, quincenal o mensual, debe tomar nota, debe registrar, debe tener un registro sobre las actividades y resultados que está llevando a cabo el colega o los colaboradores bajo su cargo. No es recomendable y se convierte en un problema que yo no monitoree al colaborador, porque la pregunta es, si yo no lo monitoreo, ¿qué conclusión o qué apreciación sobre sus resultados puedo tener yo? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de monitoreo periódico para estar claro el avance y el desempeño del colaborador y además de eso, que el colaborador sepa que hay un proceso de seguimiento? Bueno, el gerente le puede ponerse de acuerdo con el colaborador los periodos en que va a estar revisando los resultados. No hay una norma que diga todos los días, semanal, mensual. Normalmente un líder lo hace cada 15 días a un mes, pero toma nota, lleva una bitácora, lleva un registro del desempeño. Entonces, ¿qué toma en cuenta? Toma en cuenta los resultados parciales que puede tener sobre alguna actividad, toma en cuenta el resultado de los indicadores de desempeño de cierta actividad, toma en cuenta la opinión de otros colaboradores o gerentes que trabajen con alguno de su personal, eh, toma en cuenta la observación sobre el comportamiento del trabajador, por ejemplo, hace muy bien el trabajo, pero le cuesta trabajar en equipo, hace muy bien el trabajo, pero no se comunica asertivamente, hace muy bien el trabajo, pero no sigue las instrucciones al pie de la letra, etcétera, ¿verdad? Eso se llama insumos para llenar una bitácora y que la bitácora tenga al menos un reporte mensual de tal manera que en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre yo tenga información. Y entonces cuando me vaya a sentar en la socialización del 1 de diciembre al 15, donde voy llamando a todo mi equipo, no solamente yo tengo claridad del desempeño de mi colaborador, sino que yo he hecho acciones preventivas con el colaborador. De tal manera que con ese registro, cuando yo le diga al colaborador, a ver, Ricardo, Gladys, Verónica, su desempeño fue, por ejemplo, regular, ninguno de ellos me venga a decir eso no es así. Y aunque me lo diga, ¿qué va a pasar? Que yo tengo los registros. Y no solamente tengo los registros, sino que cada vez que hay un informe o un registro mensual, yo le envío copia para que sepa cómo va. Esto no se trata de esconder, por el contrario, debemos ser abiertos a que el colaborador sepa
la medición que yo he hecho y la percepción que tengo sobre su desempeño. De tal manera que cuando llegue del 1 al 15 de diciembre, aunque se moleste, tiene que salir de allí firmando. Tiene que firmar el acta donde yo he detallado el resultado o desempeño de ese colaborador. ¿Qué es lo común? Que el colaborador dice, no, esa no es mi valoración, y el gerente dice, sí, pero el gerente no se lo puede demostrar. ¿Por qué? Porque no hizo un monitoreo, no lleva un registro, no lleva una bitácora, por lo tanto la nota es, o la valoración es apreciativa, no es objetiva, no es ética. Entonces, por eso es que hablamos de un periodo de monitoreo y un periodo de socialización. Eso no tiene nada que ver con el método, eso no tiene nada que ver con la plantilla, eso no tiene nada que ver con el tipo de empresa. Es un proceso estratégico para yo tener criterios sólidos y sustentados para poder decir, Camila, su desempeño es este. Y si Camila me dice, no estoy de acuerdo, yo saco mis notas, saco los correos, saco toda la información demostrable para que ella vea que yo sí tengo un registro y que la valoración que le estoy dando no es, digamos, intencional negativa, sino que es imparcial, objetiva. Ahora bien, así como hemos capacitado a los evaluadores o gerentes de línea, entonces a los colaboradores no los vamos a capacitar, pero le vamos a hablar cómo es el proceso. Le vamos a decir, por ejemplo, parte de lo que he dicho. El método que vamos a utilizar este año es tal. Hay una serie de políticas, hay políticas de este tipo, de este tipo, de este tipo. Su jefe durante 10 meses, del 1 de febrero al 30 de noviembre, debe registrar una bitácora sobre su desempeño. Pudiese compartirla con usted de tal manera que de forma previsiva pudiesen hacer ajustes a mitad de camino. De tal forma que del 1 de diciembre al 15 de diciembre, cuando se siente con usted a socializar su apreciación con base a registros, no haya sesgo y no haya, como a muchos les suele suceder, me acuerdo lo que hiciste en enero, febrero y marzo. Perdón, me acuerdo lo que hiciste en noviembre, octubre y septiembre, pero de agosto para abajo no me acuerdo. ¿Por qué no te acuerdas? Porque no llevé un registro. Entonces, eso no es ético, ¿verdad? Entonces, por eso la evaluación del desempeño es un proceso que busca identificar el nivel de cumplimiento de las tareas o asignaciones dadas a un colaborador. Pero la evaluación del desempeño al final tiene un roce porque ninguno de nosotros queremos que nos dictaminen como que no cumplo o que soy regular. Nadie quiere eso. Todos queremos salir muy bien o excelente. Entonces, si yo veo que mi supervisor no me da feedback, yo tengo que decirle, mire, yo quiero saber cómo usted está registrando el procedimiento de monitoreo, qué ha registrado hasta ahora, ha visto aspectos que yo tengo que mejorar, me ve bien. O sea, porque, repito, esto no es escondido, esto es compartido con el colaborador. Y así evitamos esos problemas. Entonces, ya tenemos que es una evaluación del desempeño y para qué sirve. Ya sabemos cómo llevarla a cabo, buscar la aprobación de la directiva, definir la plantilla, definir las políticas, definir los procedimientos, eh, orientar o capacitar a los gerentes o supervisores que van a fungir con el rol de supervisor y darle una orientación a los colaboradores para que sepa cómo se le va a evaluar. Y se define el periodo de monitoreo y el periodo de socialización. Insisto, esa copia debe quedar firmada porque esa copia va para el expediente de cada colaborador. Ese es el procedimiento principal. Ahora vámonos a hablar de los métodos. Entonces, mire, hay varios métodos. Hay métodos que llaman tradicionales y hay métodos que llaman modernos. En los tradicionales se escucha mucho el de escala gráfica, incidentes críticos, elección forzosa, investigación de campo, frase descriptiva. El más utilizado, escala gráfica, por su sencillez. No significa que los otros no funcionen, pero por la sencillez, el de escala gráfica sigue teniendo vigencia. Hay unos que han llamado modernos, pero yo de verdad no sé por qué lo llaman modernos. Porque
por ejemplo, voy a empezar no con el primero. Por ejemplo, una evaluación 90 grados es aquella donde el supervisor evalúa al colaborador. Eso no es nuevo. Desde siempre ha sido así, ¿verdad? Entonces, eso de 90 grados no es nuevo. 180 grados, o no es moderna, pues 180 grados, evalúa el supervisor al colaborador y pudiese intervenir algunos clientes o pares, es decir, compañeros. Eso tampoco es nuevo. Ahora, la de 270 grados se enfoca en que el colaborador evalúa al supervisor, pero si no hay una cultura de liderazgo, no hay una cultura de comunicación asertiva, entonces el líder no se va a sentir bien cuando el colaborador diga, es que yo siento que no maneja bien esto, no maneja lo otro. Entonces al final eso trae problemas. Hoy, la misión es viajar al fondo del océano y agregar una nueva página al libro de Chellington. Esta es una guía inconclusa hacia la zona de archipelaje. Bueno, continuamos. La de 360 grados y la EPO sí se parecen más a algo moderno, aunque tampoco surgieron ayer. La EPO significa evaluación participativa por objetivos. ¿Cuál es la esencia de este método? Que el gerente de línea o supervisor se pone de acuerdo o encuentra, le da claridad al colaborador en temas como qué le va a evaluar, cómo se lo va a evaluar, dónde, cuándo, por qué, para qué y quién. Esa es la evaluación participativa por objetivo. Se dice participativa porque ambos se ponen de acuerdo en los objetivos que van a ser medidos, de tal manera que cuando llegue el mes de diciembre para la socialización, el gerente de línea haya evaluado variables o aspectos previamente acordados con el colaborador y no haya sorpresa. Esa es la EPO. Y la 360 grados es una evaluación circular, pero ojo que mucha gente dice que todos evalúan a una persona. No, no todos. La característica principal es que van a evaluar a ese colaborador aquellas personas que tienen relación directa de su trabajo con el que va a ser evaluado. Entonces, normalmente, ¿quiénes tienen relación? Bueno, el jefe, el supervisor, evalúa al colaborador. Si hay compañeros de trabajo que tengan relación con la actividad que lleva a cabo este colaborador, entonces también puede opinar. Si el colaborador que estamos evaluando a su vez tiene personal a cargo, alguna de esas personas que le rinde cuenta a él también puede participar en la evaluación. Clientes internos que guarden relación laboral con este colaborador. Y normalmente se crea un comité de recursos humanos que es algo así como un veedor o vela porque los procesos se lleven a cabo de manera adecuada. ¿Okay? La evaluación 360 grados, la evaluación del desempeño 360 grados tiene unas características como por ejemplo, es algo más compleja porque tengo que entrenar a todas las personas que van a formar parte. Tengo que entrenarlo en el método y en la plantilla. Tengo que verificar que no haya sesgo. Por ejemplo, que 5 personas están evaluando y 4 le colocaron, por ejemplo, muy bien o excelente. Y uno le colocó deficiente, sin dudar de la opinión del que dijo que no es apto, crea sospecha que 4 personas evaluaron de manera muy sobresaliente a este colaborador y hubo uno que lo evaluó como que no cumple. Entonces, ese es el rol de recursos humanos, evitar sesgo. ¿Cómo lo evita? Parte de la capacitación que hemos hablado, parte de explicar la metodología, parte de explicar la plantilla y sobre todo recordar que no puede haber sesgo ni puede haber solamente aspectos cualitativos, deben haber algunos aspectos también cuantitativos que sean base para eso.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer con la plantilla? Que yo sé que a muchos en la calle le interesa la plantilla y la plantilla es lo de menos, señores, porque ustedes la pueden hacer del color, el sabor que quieran. El tema es la esencia del método. Entonces, yo les voy a presentar algunas plantillas. Bueno, esto que está acá, escala gráfica, es una breve descripción de lo que acabo de decir, ¿verdad? Se basa en apreciaciones de mínimos y máximos. Incidentes críticos se basa en incidentes críticos y la forma como el colaborador los aborda, ¿verdad? Sobre todo riesgos. La frase descriptiva se enfoca en frases que buscan identificar el comportamiento o la calidad de trabajo del colaborador. La elección forzosa es una técnica que se utiliza entre 2 o más o 4 frases, 2 de significado positivo y 2 negativo, y el supervisor escoge, digamos que la frase que más, perdón, se aplique del lado positivo y la que más se aplique del lado negativo. Y la investigación de campo es que un experto externo, ya no de la empresa, lleva a cabo el levantamiento de información y opina sobre el desempeño de los colaboradores. Trae problema, ¿por qué? Porque muchos dicen, me está evaluando una persona de la calle y no me está evaluando mi jefe. Entonces, pero ¿cuál es la ventaja de este método de investigación de campo? Que un experto con amplia experiencia nos puede dar insumos que a su vez a la larga pueden servir para mejorar el método de evaluación del desempeño. Tiene un costo mayor, tiene una duración mayor porque estamos hablando de un experto, ¿verdad? Y el otro, los llamados modernos, bueno, la EPO ya lo expliqué, evaluación participativa por objetivo, donde colaborador y supervisor se ponen de acuerdo. La de 90 grados, el supervisor evalúa al colaborador. La de 180 grados, el supervisor evalúa al colaborador y pueden intervenir sus pares o incluso algunos clientes internos. La de 270 grados es la llamada Outward Review, que es que en este caso el colaborador opina sobre su supervisor. Y la de 360 grados, como ya dije, es circular, pero tiene como característica principal que intervienen solo los que guarden relación laboral con esa persona. Bien, yo les preparé aquí un pequeño proceso sencillo para que lo revisemos. Entonces, ¿cuáles serían las acciones estratégicas previas a la evaluación del desempeño? Bueno, pues digamos que son algunas, solamente déjenme poner aquí mi pantalla grande que no veo esa letrita. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, lo primero es definir el método a utilizar, ¿verdad? Ya hablamos, modernos o tradicionales y modernos. Revisar si se deben incorporar o actualizar algunas políticas, ya hablamos de políticas. Si las políticas son económicas, consultar a finanzas, ya lo dijimos, ¿verdad? Presentar y solicitar aprobación a la directiva, ¿verdad? Porque la directiva sabe que vamos a evaluar a toda la empresa y por lo tanto tiene un impacto. Presentar las políticas a los gerentes de línea para que sepan en qué nos vamos a basar para tomar decisiones. Presentar las políticas a los trabajadores, que era donde decía, no lo vamos a enseñar a ellos, pero sí le vamos a decir cómo es el proceso. Se definen los procedimientos, la forma como vamos a instrumentar la política. Se capacita a los gerentes de línea sobre los procedimientos y las políticas y se atienden las dudas. Es decir, ya entonces lo que busco con este proceso es que cada gerente sepa cómo va a evaluar, cuáles son los tiempos de evaluación, cuáles son los tiempos de socialización. Se hacen algunas demos con la plantilla para que la persona o los supervisores tengan claridad de cómo usarla. Y igualmente, para el caso de una vez llevado a cabo el proceso anterior, entonces, ¿qué hacemos post evaluación del desempeño? Bueno, lo primero es dejar claro el periodo de evaluación del desempeño. Ya dijimos, ejemplo, si es anual, de febrero a noviembre, por ejemplo, y el mes de diciembre para socializar. Ahí dice, definir el periodo de socialización. Definir el periodo de entrega de resultado. Normalmente el periodo de entrega de resultado es, dependiendo de la empresa, las 2 últimas semanas de diciembre o las 2 primeras semanas de enero. ¿Okay?
definir el periodo de entrega de acciones. Entonces aquí es cuando nosotros vamos a informarle, por ejemplo, a aquellos que son meritorios de un ascenso, cuándo va a ser el ascenso, si va a haber ascenso o no va a haber ascenso, si hay ajuste, no hay ajuste. Pero igualmente, ¿qué pasa si la decisión es desvincular a la persona? Entonces, desarrollar el proceso de desvinculación. Un proceso de desvinculación toma en cuenta aspectos previos como, antes de informar al trabajador, tener información sobre la causal del despido o la desvinculación, identificar si la persona tiene herramientas de trabajo propias de la organización, verificar los aspectos referidos a su antigüedad y todo lo que tenga que ver con las prestaciones sociales y la liquidación, incorporar o involucrar a finanzas o contabilidad o tesorería para los procesos de tener lista la liquidación, ¿verdad? Todo eso es desvinculación. Pero si no hay desvinculación, nos preguntamos, entonces hay que premiar. Si la respuesta es sí a la pregunta, entonces proceso de ajuste salarial u otro. Es decir, entonces, como hemos hablado de política, nos vamos a la política que dice qué hacer cuando la persona es meritoria de un ajuste salarial, ¿verdad? Pero si no es premiar, entonces definir qué otras acciones, como por ejemplo documentar en la base de datos el resultado. Este es el caso de una persona que no salió mal, pero no es meritoria de un ajuste salarial. Entonces, igual se le informa su resultado y todo eso va a la base de datos que debe administrar recursos humanos eh, como parte del historial de cada colaborador. ¿Ok? Ahora bien, esto es, digamos, estrategia. Ahora vamos a ver las plantillas, porque quisiera mostrarle algunas plantillas, siempre con la salvedad de que lo más importante no es la plantilla, es el método y el proceso en especial. Quiero saber si se logra ver una nueva presentación que dice Anexo 1, escalas gráficas. Sí. Ok, bien. Bueno, aquí les traje un pequeño ejemplo de 4 tipos de métodos, pues, para su plantilla. Este es el caso de la escala gráfica. Entonces, la escala gráfica se caracteriza primero porque en la parte superior, y estas plantillas son perfectamente modificables. Esta no debe ser así, o sea, este es un ejemplo, ¿ok? En su organización, de hecho, si tienen departamento de organización y métodos, les podrían ayudar ellos en desarrollar o diseñar la plantilla. Entonces, escala gráfica, nombre del trabajador es un campo importante, ¿verdad? Fíjense que no está el nombre del supervisor, pudiésemos incorporar el nombre del supervisor. Fecha, esa puede ser la fecha en la que voy a monitorear, decíamos del 1 de febrero al 30 de noviembre, ¿verdad? Pero podría haber otra que diga fecha de la socialización. ¿Okay? Departamento, sección, gerencia, esa unidad administrativa a la cual pertenece la persona. Y el puesto, el nombre del puesto. Cualquier otro dato que sea de interés para la organización. Entonces, ¿qué tiene una escala? ¿Qué tiene el método de escala gráfica? Tiene 2 características principales. Una línea horizontal que se llama la escala. En este caso, vean que la escala es cualitativa. Dice malo, tolerable, regular, bueno y óptimo. Y del lado izquierdo tiene esto que está acá se llama la variable, producto, ¿verdad? Cualidad, conocimiento del trabajo. Esto se llama la variable. Y yo aquí puedo tener N preguntas de esa variable, ¿verdad? Entonces, aquí por cuestiones de ejemplo, tenemos una sola, ¿verdad? Entonces, yo aquí formulo la pregunta que quiero medir del colaborador y dependiendo de esos resultados que yo le decía del monitoreo, yo voy a determinar si está malo, si está tolerable, si es regular, si es bueno o si es óptimo. Y así voy para cada uno, ¿verdad?
Entonces, resulta que, por ejemplo, yo estoy evaluando, estas 4 preguntas tienen que ver con desempeño de la función. Pero digo, ahora quiero evaluar otro tema, ahora quiero evaluar características individuales. Entonces aquí tengo una pregunta, pudo haber tenido N preguntas, ¿verdad? Entonces igual en esa N preguntas yo voy determinando digamos, el ranking donde está esa persona, ¿verdad? Entonces aquí tenemos características individuales, entonces tengo comprensión, creatividad, capacidad de realización, etcétera. Entonces fíjense, ahí tengo un ejemplo de la escala gráfica. Ahora, ¿qué va a pasar cuando llenemos toda la matriz? ¿Cómo saber? Entonces, la forma más fácil de saber es que a cada, vamos a llamarlo así, a cada hito, aquí tenemos uno, ¿verdad? Este es el número 1. Aquí tenemos otro, ¿verdad? El número 2, características individuales. Y aquí tenemos 3, perdón, tenemos 2. Desempeño y características individuales. Entonces yo a cada variable, que es esto que está acá, yo le puedo dar una ponderación. Entonces yo digo, mira, para mí en el desempeño del trabajo es importante el conocimiento. Entonces le voy a dar, vamos a suponer que le damos una escala del 1 al 10, yo le doy, a esto yo le doy 10 puntos. A cualidades le doy 8 puntos. A producto N puntos. Entonces, luego, si puedo promediar, entonces yo puedo ver, oye, mira, obtuvo más resultados positivos en la pregunta que tiene valor 8 y no en la que tiene valor 10, porque si yo promedio, no me va a dar resultado. Yo tengo que darle a cada cualidad evaluada o a cada hito una ponderación. Y así se me hace más fácil cuando yo vaya entonces a determinar cuál es el desempeño de esta persona en función de estas variables. Repito, debe tener una escala, que sería esta, ¿verdad? Esta es la escala. Aquí puede ser también, en lugar de malo tolerable, puede ser de 0 a 20%, de 21 a 40, de 41 a 60, de 61 a 80 y de 81 a 100 o más. Yo le puedo cambiar el nombre, en lugar de decir malo, puedo decir no cumple. En lugar de decir tolerable, puedo decir regular. En lugar de decir regular, puedo decir estándar. En lugar de decir bueno, puedo decir muy bueno. Y en lugar de decir óptimo, puedo decir excelente. Eso ya depende de cada evaluador, ¿ok? Entonces, vean que es sencilla, ¿verdad? Yo lo que debo tener claridad es que esta plantilla me debe servir para todos los trabajadores. ¿Qué pasa si yo tengo un trabajador o un departamento que es muy particular su trabajo? Muy particular. Por ejemplo, los vulcanólogos que hacen mucho trabajo de campo, los especialistas en tsunami o ciencias de la tierra. Estoy hablando de gente del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Normalmente hacen trabajo de campo, entonces yo no estoy vigilándolo. Yo sé que se fueron a hacer un trabajo allá al volcán. Entonces, muchas veces yo debo utilizar, por ejemplo, el que se llama investigación de campo o el de frases descriptivas o el de incidentes críticos, que me da más insumos para eso. Pero no significa que a cada trabajador le vamos a crear un método, no. El método debe ser lo más general para todos, reconociendo que pueden haber particularidades de personas o departamentos que ahí laboran personas. Entonces, ese es el de la escala gráfica. El otro se llama elección forzosa. Entonces, como ustedes verán, el de elección forzosa lo que busca es que nosotros identifiquemos en un rango en dónde está el colaborador. Entonces, fíjense, por ejemplo, que la variable o el factor a evaluar aquí es producción, el número 1. Entonces, tiene 5 categorías. Del 1 al 3, producción inadecuada. Del 4 al 6, apenas aceptable. Del 7 al 9, satisfactorio, pero nada especial. Del 10 al 12, siempre mantiene una buena producción. Y del 13 al 15, siempre
siempre su volumen realmente es sobresaliente. O sea, su capacidad de producción es sobresaliente. Entonces, aquí lo que importa es que yo tengo que escoger, se llama forzoso porque tengo que escoger en alguna de estas. Entonces, ¿cuál es la clave? Saber formular la pregunta que va acá, ¿verdad? Esto que está acá sigue siendo lo mismo de la escala gráfica. Aquí tengo la variable y las preguntas, ¿verdad? Entonces, aquí evalúo producción, aquí evalúo calidad, aquí responsabilidad, aquí cooperación y así voy con otro, sentido común, iniciativa, presentación personal, etc. Aquí igualmente, como ya tengo una escala definida, ¿verdad? Los que obtengan en el rango del 13 al 15 evidentemente están sobresalientes. ¿Ok? Esa es selección forzosa. Luego viene incidentes críticos. Entonces, igual, tengo la variable y el aspecto a evaluar, en este caso, producción, calidad, conocimiento del trabajo, cooperación, comprensión, creatividad, realización. Y aquí tengo una escala, solo que ya estas variables que están acá, ya yo las he definido como incidentes críticos en la organización. Entonces, yo lo que quiero es determinar, por ejemplo, el colaborador tal, cómo maneja la variable 2, exactitud y orden en el trabajo. Entonces, exactitud es que no comete errores. Entonces, evidentemente, sabemos que este va en este sentido, ¿verdad? Donde 10 es lo más elevado, sería lo excelente, y aquí se va degradando la escala. Insisto, este se puede utilizar o se utiliza más en la calle de manera particular para algunos colaboradores que tienen actividades particulares, como por ejemplo lo que yo decía ahorita, los especialistas en temas científicos que están en el entorno, digamos, natural trabajando, ¿verdad? Y finalmente aquí tenemos el de la frase descriptiva. Entonces, decíamos que este está formado por 4 frases, 2 que pueden ser del lado positivo y 2 que pueden ser del lado negativo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tomé en cuenta, por ejemplo, solo hace lo que le mandan, comportamiento irreprochable, acepta críticas constructivas, no produce cuando está bajo presión. Entonces, fíjense que, por ejemplo, esta se ve negativa, esta se ve positiva, acepta críticas. Esta se ve positiva, comportamiento irreprochable, y esta se ve negativa, solo hace lo que le manda. Es decir, esta persona no tiene iniciativa, hace el trabajo, pero hasta donde le mande. Por lo tanto, este método se usa muy, pero muy poco. Sin embargo, se los quise traer para que ustedes conocieran. Ahora, yo quisiera, ya para ir finalizando, dejarle claro varios aspectos referidos a mi experiencia. La evaluación del desempeño no puede ser un capricho de los que quieran hacerlo sí y los que no quieran hacerlo no. No puede ser un capricho de que cada departamento toma su plantilla y la aplica cuando quiere y como quiere. No puede ser un capricho que yo le aumento a mi gente lo que yo quiera. Porque si yo soy el gerente de producción o soy el gerente de atención al cliente o de servicio o de producción, yo puedo desear hacer un ajuste a mis colaboradores, pero yo no lo decido, ni siquiera recursos humanos. Lo decide la información que dé finanzas, porque es la que puede determinar si podemos o no cumplir con ese pasivo laboral. Una persona ganaba $1,000 y le queremos aumentar a 1,300. El de finanzas es el que va a decir si para el próximo año, a partir de enero, ya no va a ganar 1,000, sino 1,300, si tenemos para pagarle $3,600 más durante un año, incluyendo el impacto que tiene en las vacaciones, el impacto que tiene en las utilidades o aguinaldo, el impacto que tiene para la empresa la cotización del seguro social y el AFP, porque así como el trabajador va a pagar más, yo como patrón no voy a pagar más y debo cumplir con esa obligación, ¿verdad? Entonces, eso es importante dejarlo claro. Tercero,
No hagan una evaluación del desempeño impositiva, que es lo que aquí decimos en recursos humanos. Hagan sinergia, busquen alinearse con los gerentes de línea de cada departamento. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen el día a día de su departamento, no nosotros los de recursos humanos. Ocúpense de no lanzar el proceso sin antes haber capacitado a los supervisores o gerentes de línea y a los colaboradores, dejarle claridad del proceso. Porque por experiencia le puedo decir que siempre hay inconformidades, que a mí no me dijeron esto, que yo no sabía esto, que mi jefe me está evaluando otra cosa. Y la principal falla aquí la podemos sustentar en una comunicación eficaz y asertiva poco efectiva o poco profesional o muy deficiente. Porque acuérdense, estamos tocando el tema de definir si eres bueno, si eres regular, si eres malo o si eres excelente. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que no cumplimos, que no somos buenos emocionalmente, ¿verdad? Pero aparte de eso, un dato. La evaluación del desempeño no tiene ninguna obligatoriedad de ajustes salariales. La evaluación del desempeño, por eso dije, es un proceso que busca determinar el nivel de cumplimiento de las tareas, actividades o asignaciones de un colaborador. ¿Por qué? Primero necesito saber si lo está haciendo, número uno. Segundo, necesito saber cómo lo está haciendo. Tercero, me va a servir a mí para identificar brechas y me va a servir a mí para identificar competencia. ¿Se acuerdan del proyecto que asignamos la semana pasada que vence mañana? Y de paso no he visto ninguna entrega, donde decíamos proceso de capacitación, paso número 1, DNC, detección de necesidad de capacitación. Y yo le decía, ¿cómo hace el DNC para saber dónde están las fortalezas y las brechas? Yo les enseñé, el primer paso es irte a la evaluación del desempeño y ahí vas a ver el resultado. Pues ya vimos cómo. 2, observa el comportamiento de tus colaboradores. 3, revisa, así sean resultados parciales, los objetivos cómo se están alcanzando y los indicadores cómo se están comportando. 5, pregúntale a algún gerente de línea que trabaje con algún colaborador tuyo, cómo es su desempeño, cómo es su relación, cómo es su comunicación. Algunos dicen, podemos hacer encuestas. Yo no creo mucho en las encuestas porque yo no le puedo preguntar al trabajador en qué quieres que te capacite. Yo debo saber qué necesita él. Pero hay algunos que lo utilizan y tampoco vamos a decir que es malo. Entonces, de esta manera, la evaluación del desempeño se convierte en un proceso estratégico, sistemático, que le sirve después a la organización para saber con quién cuenta. ¿Qué significa con quién cuenta? Cuando todo este proceso termine, que Recursos Humanos le entregue un informe al dueño, al presidente, al director principal, le diga, mire, desde febrero estamos haciendo la evaluación del desempeño, monitoreamos hasta noviembre, nos tomamos diciembre para socializar y ahorita, 15 de enero, le estoy entregando el informe del resultado total. Él va a querer ver algunos datos muy precisos. Uno, cuáles eran las brechas que estaban, cuáles eran las actividades que le asignamos y qué tanto la cumplieron. ¿Cuáles fueron las actividades que le asignamos y qué tanto la cumplieron? Si no las cumple, le van a preguntar a recursos humanos y al gerente de línea, ¿por qué no las cumple? ¿Por qué no hace el trabajo? Porque se supone que lo contratamos porque tiene las competencias, ¿verdad? Sí, es que no lo hemos capacitado. ¿Y por qué no lo han capacitado? Por eso es que este informe es clave, porque el dueño lo que quiere obtener es esto, mire, decir, hace un año mi equipo, mi gente tenía un nivel de competencias así, pero con la evaluación del desempeño descubrimos lo bueno y lo malo y con la capacitación fortalecimos. Entonces ahora yo puedo darme el lujo de decir, tengo una plantilla de trabajadores con mayores capacidades. Pero imagínense que le digan, no, siguen haciendo lo mismo, siguen los mismos problemas. Entonces, por eso él va a decir que la capacitación es un gasto, que no va a seguir gastando su dinero y no la va a ver como lo que es, como una inversión en su capital humano, en su talento humano. Por eso, ustedes del área de recursos humanos deben hacer mucho hincapié a los gerentes de línea. Si yo te voy a capacitar a tu gente, si yo voy a ser el líder de la logística y voy a trabajar contigo para ver esos temas que necesitan, con criterios como, por ejemplo,
cuáles son las brechas más significativas y cuáles son los procesos más críticos de la empresa, tenemos que velar y tenemos recursos humanos y los gerentes de línea porque las capacitaciones sean de altura y los asistentes aprovechen la capacitación. No es posible que una persona que tú la capacitas, por ejemplo, en Excel, avanzado o intermedio, siga usando los mismos procedimientos rudimentarios para aquellos que conocen solo lo básico. Entonces, o fue a la capacitación y la capacitación no pasó por él, o no le prestó atención, o no le importó y posiblemente no esté motivado y no quiera nada con la empresa. Entonces, preguntarme, tú estás monitoreando, porque tú pudiste detectar esa negativa inconformidad de ese trabajador. Pero vamos a invertir plata en un trabajador que no quiere aportar. Eso es una decisión ya muy particular. Entonces, señores, en conclusión, este es el tema de la evaluación del desempeño. Como me quedan 10 minutos, yo quisiera hacer un breve resumen de los 3 grandes temas que trabajamos en estas 3 semanas. Reclutamiento, selección, contratación o incorporar personas a la organización. Capacitación y desarrollo, como el proceso de desarrollo del talento humano. Y evaluación del desempeño, que tiene que ver con la parte remunerativa. Bueno, si recuerdan, en la primera clase hablamos un poco sobre el proceso de reclutamiento. Yo le decía que hay que incorporar el perfil idóneo. ¿Cómo lo identificamos? Teniendo claro el perfil del puesto actualizado para yo saber qué es lo que requiere la empresa, pero sobre todo saber si está actualizado. Eso es fundamental. Segundo, no esperar a que el gerente de línea me pida que le contrate a alguien. Yo puedo, de acuerdo a los objetivos o metas de la organización en el plan estratégico, ya indagar y presuponer qué tipo de competencias requiere la organización. Y si las personas que están en la empresa las tienen, si no las tienen, si los podemos solventar con capacitación y si no podemos solventarla con capacitación, traerlos de la calle. Pero ya sé qué necesito, porque la organización me dice, queremos convertirnos en esto. Entonces yo traduzco eso en personas. ¿Con qué? Con competencia o capacidad. Pues nos dimos cuenta que la incorporación de personas o el reclutamiento parte de una necesidad, se identifica la necesidad, se define el método donde lo vamos a, perdón, el método que vamos a utilizar, si es interno, si es externo o es mixto, o sea, buscar personas. Si lo voy a hacer externo por un aviso de prensa, publico el aviso, utilizo la técnica AIDA, que el aviso tenga vicios de que sea atractivo, que despierte el interés, que genere la acción y que sea atractivo, despierte el interés, genere el deseo y se ejecute la acción de enviar el currículum. Cuando llegan los currículums se dice que ahí termina reclutamiento, luego empieza selección, que es con las entrevistas iniciales, las pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas de actitud, el polígrafo en algunos casos, entrevistas conductuales por competencia, assessment center, o incluso hasta podemos utilizar el polígrafo, la grafología. Una vez que tenemos los resultados de los candidatos más sobresalientes, preparamos lo que se llama la terna, que aquí le llaman la terna a los 3 más sobresalientes, acompañada de un informe que entregamos al gerente de línea que nos hizo la solicitud y le recomendamos a quién, pero él decide a quién, no nosotros. Y él puede entrevistarlo si así lo desea. Nosotros, cuando él decida a quién, le hacemos una oferta económica. ¿Cuál es la oferta económica? El paquete salarial, cuánto va a ganar, beneficios, incentivos, etc. Y le presentamos la oferta de servicio, que es el detalle de lo que va a llevar a cabo. Si acepta, entonces le damos la inducción general que la da Recursos Humanos sobre los aspectos generales de la organización, como misión, visión, valores, objetivos, metas, estrategias, normas de trabajo, códigos de ética, qué productos o servicios comercializamos, dónde, en qué dimensión, todo eso. Y luego lo entregamos al gerente de línea para que él haga la inducción específica, que sería la socialización, presentarla al equipo donde va a trabajar,
hablarle sobre los procedimientos que va a utilizar, el equipo de trabajo, la herramienta, la tecnología. Y normalmente yo les decía, yo les enseñaba que tal vez dependiendo de la complejidad o la empresa, por 1 o 2 semanas se asigna una persona que esté asistiendo a este compañero que ya llegó nuevo, ¿verdad? Terminado eso, entonces comenzábamos a hablar la semana pasada de la capacitación. Entonces decíamos que la capacitación es un proceso estratégico, ¿verdad? Que busca crear nuevas competencias en los colaboradores. Y decíamos, esas competencias pueden ser competencias blandas, como crecimiento personal, o competencias técnicas, como ya la parte técnica de cualquier área del saber. Y aparte de eso, decíamos que la capacitación es un proceso que tiene 4 fases. La primera fase se llama diagnóstico de necesidades de capacitación y está asociada a identificar las fortalezas y las brechas. Y acabamos de verlo diciendo que la evaluación del desempeño es una herramienta muy, muy importante y útil para este proceso. Y también decíamos hace un momento que el monitoreo, la revisión de indicadores parciales, la revisión de objetivos parciales, la opinión de otros gerentes, incluso la encuesta o entrevista me puede dar insumos para saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus brechas. Pero yo les enseñé que en la fase 2 se responde a las preguntas a quién capacitar y en qué. Y yo les decía, a quién capacitar, a aquellos que estén en una fase inicial, ¿no? Una fase inicial, aquellos que estén en procesos claves de la empresa, de la organización. ¿Y en qué? Aquellos que presentan brechas críticas o que más se repiten. Para luego ir a lo demás, que es la logística. Dónde capacitar, cuándo capacitar, duración de la capacitación, quién capacita, por qué capacita, para qué capacita, ¿verdad? Para luego irnos a la fase 3, que es la ejecución, ya llevar a cabo la capacitación, sea presencial o sea virtual, teniendo algunos elementos logísticos si es presencial, como por ejemplo que estén las condiciones, una silla, una mesa, aire acondicionado, un manual, una blot de nota, un bolígrafo, que haya facilidades de internet, de facilidades de estacionamiento, toda esa parte. Y finalmente, el monitoreo o evaluación, que hace referencia a cuáles fueron los resultados. Y ahí es donde yo hace un momento les hablaba, el gerente, el dueño quiere saber si lo capacité porque no conocía tal técnica, tal método o tal conocimiento, no lo tenía, y ahora que lo capacité, usted podría ahora hacer su trabajo de manera distinta, ¿verdad? Y si lo hace bien, es porque aprovechó la capacitación. Si no lo hace bien, es porque asistió, pero no pasó por ella, ¿no? Y al final se va a convertir en un gasto. ¿Okay? Bueno, y el módulo 3 que lo acabamos de explicar, que es la evaluación del desempeño. Dice que este era el contenido de este pequeño seminario de tres semanas, ¿verdad? Con un obsequio para ustedes de una sesión semanal virtual. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Bueno, si no hay preguntas, me gustaría recordarle 2 cositas. Uno, no olvidemos que estoy entrando a la plataforma para hablarles con propiedad. Ok, aquí estoy ya. No olvidemos que habíamos acordado que este seminario solamente iba a tener una pequeña actividad evaluativa que yo lo he llamado proyecto, pero no es un proyecto, es como una especie de tarea, donde ustedes van a definir desde su punto de vista y con lo que hemos aprendido, un plan de capacitación con unos datos que yo le di. Le voy a dar más hincapié al contenido más que a la forma. No estoy diciendo con esto que hagan cualquier cosa, pero que hay personas que colocan una introducción, unas conclusiones, hacen una matriz en Excel donde dicen a quién capacitar, en qué. Entonces, ¿en qué ustedes pueden simular? Voy a capacitar porque en ese ejercicio yo le doy las brechas y las brechas las pueden convertir en una capacitación. Por ejemplo, brecha. Oigan este ejemplo, brecha. No se comunica de manera adecuada con sus colaboradores. Esa es la brecha. ¿Cómo resuelvo yo esa brecha con una capacitación? Yo le tengo que cambiar el nombre, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, vamos a dar una capacitación que se llame
comunicación asertiva. ¿Cuál es la brecha? No se comunica de manera adecuada con sus colaboradores. ¿Cómo lo vamos a resolver con un seminario? ¿Cómo se va a llamar? Comunicación eficaz y asertiva. ¿Ve? Entonces, ustedes pueden usar ese ejemplo y van armando una matriz. Porque al final, esa matriz se va a convertir después en una logística, si lo fuésemos a hacer de verdad, que sería la fase 3, ejecutar. Entonces tengo el listado. Hoy me toca tantos estudiantes, en este salón tanto, de tal materia, de esto, este es el horario. Esa es la logística. Pero como no lo van a hacer, yo le dejé, porque eso no lo podemos hacer, yo le dejé claro en el caso de estudio que van a ser en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3 y en la fase 4. Y está hasta mañana, hasta la última hora, 11:55 de la noche. ¿Por qué, colegas? Porque yo mañana, por lo menos a partir de las 12, 1 de la tarde, tengo que entregar a la universidad el resultado de la tarea que ustedes están haciendo para asignar una nota. No se olviden. Yo sé que por ahí se estaban poniendo de acuerdo para hacerlo en grupo, me parece bien, en equipo, perdón. Pero no importa quiénes lo hagan en equipo, lo que importa es que cada uno, no se olvide, cada uno lo debe alojar individual en la plataforma. Porque el INSAFORP va a ver, por ejemplo, bueno, mira, trabajó, no sé, Verónica Guzmán con Fernanda, con Josué y con Eric. Y Eric y Josué los alojaron, pero Verónica y Fernanda no, y ellas dos están confiadas porque ellas trabajaron y dieron su aporte, pero lo va a subir un compañero. Eso el INSAFORP no lo puede descifrar. Va a decir, Eric y Josué tienen una nota, pero Verónica y Fernanda no hicieron nada. Entonces, por eso les insisto, cada uno debe alojar en la plataforma su trabajo, porque cada uno de ustedes tiene un alojamiento, tiene un espacio en la plataforma con nombre y apellido. Y esa va a ser la condición para que el INSAFORP, no la universidad, el INSAFORP le entregue el certificado. El certificado no lo procesa la universidad, sino el INSAFORP. ¿Cuál es el criterio del INSAFORP para darlo? Que hayan alojado el trabajo en la plataforma. Eso es todo. Me hago comprender, colegas. Disculpe, licenciado. El nombre del archivo, el nombre y apellido, o escuche mal. No, es que como ustedes tienen una clave, porque ustedes le dan una clave, cuando ustedes ingresen y vean, se van a tareas, y entonces te dicen, aquí está tarea, le dan doble clic y dicen, ah, ya yo hice mi trabajo, lo voy a adjuntar. Ya él sabe que es Camila o que es Eri o que es, no sé, Verónica, porque cada uno tiene una clave propia y un usuario propio, ¿verdad? Entonces ustedes alojan su documento o su hoja en Excel o su presentación en PowerPoint. Que le quieran colocar el nombre, no hay problema. Pero si no le colocan nombre al trabajo, él me lo da igualito porque tienen una clave. Pero por cuestiones de seguridad, póngale ahí una esquinita el nombre de ustedes. Repito, no importa que lo hagan en equipo, cada uno lo aloja. El mismo trabajo, el mismo. Pero eso me dice a mí, 5 personas trabajaron, o 4 o 6, y cada uno lo alojó y el INSAFORP va a ver, sí, mira, Camila, Eric, Josué, Ricardo, Caterín, Fernando, Verónica, lo hicieron y ahí está. Y el INSAFORP no va a estar revisando si esto está bien o está mal. Lo que le importa al INSAFORP es la navegación, pero como es un seminario corto, va a validar que hayan alojado el trabajo. ¿Ok? Colegas, también quiero ser honesto con ustedes. Gracias, Ricardo. Estoy leyendo tu mensaje. Qué bueno. También les quiero decir algo. Si mañana a la 1 no lo tienen listo, escríbanme para ver si yo puedo hacer una extensión al menos hasta las 12 de la noche. Porque acuérdense que el control de la plataforma no lo tengo yo, lo tiene la universidad. Y si la universidad dice a la 1 cierra el seminario y hay alguien que no lo ha entregado, ya yo no puedo habilitarles más tiempo. ¿Ves? Entonces, por eso yo desde ahorita lo voy a extender hasta mañana, no hasta hoy. Está hasta hoy, hasta las 12.
Lo voy a extender hasta mañana, hasta la 1 de la tarde, para que yo... perdón, no, me estoy equivocado. El proyecto está hasta mañana, lo voy a extender hasta el lunes a la 1 de la tarde, rectifico, me confundí. Él ahorita está hasta mañana, 11:55 de la noche. Yo lo voy a extender hasta el lunes 19, 1 de la tarde. ¿Ok? Pero no lo dejen para el lunes. O sea que es un trabajo sencillito, señores. Lo que quiero es que no pierdan este esfuerzo que han hecho estas 3 semanas y no vayan a obtener su certificado. Ojo, como el seminario es 100% virtual, no importa que una persona no se haya conectado. O sea, aquí no estamos evaluando la asistencia. Lo que sí es que la persona, así no se haya conectado y leyó su material y comprendió, esa es la idea, pero que igualito aloje su trabajo si lo hizo individual o lo hizo en equipo, ¿ok? Esta sesión es como para, pues, fortalecer un poco más e interactuar el material que yo les alojo en la plataforma, ¿verdad? Porque tal vez se lo digo de una manera mucho más sencilla, pero su seminario es 100% virtual. Así que no se inquieten que si yo falté el día primer sábado, el segundo no. Lo que importa es que entreguen el trabajito ese, el ejercicio, ¿ok? Bueno, colegas, si no hay más preguntas, pues créanme que les agradezco el esfuerzo que han hecho, porque hoy sábado muchos de ustedes tienen trabajo, familia, otras actividades, ¿verdad? Yo se lo valoro mucho. Les quiero pedir, no se salgan tan rápido del chat. Esperemos unos días a que tengan información de cuándo le van a dar el diploma, porque es la mejor manera de comunicarnos, ¿ok? El chat de WhatsApp. Les pido, y si conocen a algún compañero que lo conocen, pero no está presente hoy, díganle que no se salgan todavía. Yo igual lo voy a recordar por el chat, que se esperen unos días, que no se salgan todavía, porque es la forma más rápida de comunicarnos, ¿ok? Por lo demás, les agradezco bastante, repito, y como siempre, estoy a la orden. Ustedes tienen mi teléfono. Sí, Karen, le envían hasta donde sé, Karen y colegas, hasta donde sé, le envían un certificado a, a color por correo. Y lo interesante es que ustedes lo impriman para que tengan su copia y tengan una copia para su trabajo y lo guarden en digital las veces que lo quieran imprimir. ¿Ok? Les decía que quedo a la orden. Normalmente siempre hay algún contacto, alguna información, algunas veces, y esto que no suene a promesa, me llegan oportunidades de empleo. Yo lo que hago es compartirlas con los chats grupales que me queden abiertos, ¿no? Eh, Sin crear, como digo, falsas expectativas, me gusta compartirlas con los colegas. Tal vez ustedes no lo necesitan, pero ustedes se lo reenvían a alguien y entonces también están apoyando a otras personas, ¿ok? Así que bueno, colegas, como siempre, gracias, cuídense mucho, vayan con Dios y ahorita voy a extender hasta el lunes la entrega de la tarea, ¿ok? Bueno, que tengan buenas tardes. Siempre a la orden, Verónica, Karen, Fernanda, Karen, los que estuvieron. Cuídense Muchas mucho, gracias. colegas. Siempre a la orden. Bendiciones, Lick. Cuídense. Licenciado, muchas gracias por toda la enseñanza que siempre nos da. Yo estuve en el diplomado que usted impartió el año pasado, Qué bueno. súper buenísimo, tanto conocimiento, así es que muchas gracias. Creo que les había, siempre a la orden, Susana, creo que les dije que ya el posgrado está aprobado, ya está montado en la plataforma. Lo que estamos esperando que el ISAFOR nos diga cuándo se va a ejecutar. Se espera que sea que a partir de febrero tengamos fecha. Y es un posgrado enfocado mucho en el teletrabajo, cómo evaluar el teletrabajo. Tiene aspectos referidos a los contratos, tiene aspectos referidos al COVID, ¿no? No al virus, sino al impacto que tiene el COVID en el desempeño y la productividad de las personas. E igualmente a ustedes, los que ya como parte de la base de datos, los van a contactar. Creo que hay un límite, ¿no? Hasta ahora hemos tenido 50 personas, como 52, pero hay muchas personas interesadas, entonces yo me imagino que va a haber una versión 2
e incluso hasta creo que paralela, puede ser en intervalos de 2 semanas. Pero ahí les va a llegar a ustedes la información, porque si por el INSAFOR, pues tienen el beneficio, ¿no? Los que cotizan. Tiene 6 módulos, no tiene 5, tiene 6 módulos. Y tiene un enfoque muy, muy estratégico y práctico. Así que espero pues que ojalá lo podamos arrancar en febrero y ustedes, si les interesa, pudiesen estar presentes. ¿Ok? Bueno, colega, no les quito más tiempo. Gracias nuevamente. Vayan con Dios y estamos ahí en contacto cualquier cosa por el chat. Muchas gracias.